Lideré una técnica que fue pionera para tratar el cáncer de mama en España y eso consistía en reducir las sesiones de radioterapia de 6 o 7 semanas a una única sesión de una media hora más o menos ambulatoria. Tengo una idea que si sale, y espero que sí, puede ser candidata a un premio Nobel de verdad, y lo digo desde la humildad. Elisabeth Arrojo, doctora especializada en oncología en España, presidenta de la Sociedad Internacional de Hipertermia Clínica y tutora de la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica, fundadora y directora del Instituto Médico de Oncología Avanzada, premiada con numerosos premios internacionales de renombre y nombrada académica numeraria de la Real Academia Europea de Doctores, reconocida internacionalmente por su liderazgo en el tratamiento avanzado del cáncer y su enfoque en la medicina humanizada. Mi madre 6 años después está viva, está estupenda, está libre de enfermedad y se había quedado sin opciones. Yo siempre digo que es súper importante. Tu código postal importa más que tu código genético frente al cáncer, porque hay pacientes que no tienen opciones de tratamientos en un centro y lo pueden tener en otro. El conocimiento y las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Las personas que piensan que se van a curar, se curan mucho más y tienen mucho mejor resultado. Doctora, a mí el cáncer es lo mejor que me ha pasado en la vida. Se puede tener cáncer y ser feliz, porque el cáncer es algo más que tienes, pero puedes de hecho incluso que sea algo que te haga cambiar tu actitud ante la vida y la manera de vivirla. Cáncer, una palabra que no nos gusta a nadie, pero la persona que viene hoy justamente es una visionaria, una oncóloga que está revolucionando precisamente este sector, esta área, porque realmente podemos decir que casi está haciendo un milagro dentro de este sector. Y por supuesto, queríamos compartir contigo porque es un tema sensible, pero al mismo tiempo va a ser muy esperanzador lo que vamos a poder escuchar y tenemos muchísimas ganas de que hoy en la entrevista va a ser con Quiero ser como Elisabeth Arrojo. Doctora Elisabeth Arrojo, qué placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, el placer es mío, es una maravilla poder compartir este ratito con vosotros. Muchas gracias por venir. La verdad que sí, porque sabemos que tienes además una agenda apretada, pero la verdad que teníamos ganas porque cuando nos enteramos muy bien de lo que haces, dijimos, esto lo tienes que saber. Y después del ratito que hemos estado aquí hablando, hemos dicho, por favor, que la audiencia te escuche porque es magnífico. Cuéntanos un poquito, Elisabeth, ¿no? Decir, tu background, ¿no? Y ahora nos metemos en profundidad también en lo que haces. Pues mira, yo soy médico, soy oncóloga y yo me hice oncóloga porque me encantan los retos. Hace no mucho volví a encontrar el libro por el que me hice médico, que es un libro de Christian Barnard, fue el primer cirujano en hacer un trasplante cardiovascular. Y él era un hombre pues, muy humilde, de un pueblecito y que al final consiguió hacer algo tan relevante como fue aquel trasplante cardíaco, ¿no? Yo me acuerdo, leí ese libro con 10 o 12 años y yo dije, yo quiero ser como este hombre, quiero hacer cosas apasionantes. Eso me llevó a elegir una especialidad que no fuera nada monótona, que fuera un reto, y de ahí es la oncología, ¿no? Y además siempre digo que me gusta mucho lo científicamente demostrado y hay que estudiárselo y hay que aprenderlo, pero realmente el reto es lo que está por demostrar, eso es lo que me apasiona, ¿no? El poder tratar personas con tratamientos innovadores para al final conseguir resultados mejores en esos casos más complejos, ¿no? Y por eso ya en el año 2014 lideré una técnica que fue pionera para tratar el cáncer de mama en España. Llevaba solo 9 meses de médico adjunto, había acabado la residencia 9 meses antes, y eso consistía en reducir las sesiones de radioterapia de 6 o 7 semanas a una única sesión de una media hora más o menos ambulatoria. Fue todo un reto, fue impresionante. No dormí durante días antes y días después por ver que la paciente estaba bien, la llamaba continuamente, ¿está usted bien? Y fue, pues la verdad el resultado fue muy bueno, tanto así que de allí me llamaron, me fui a Estados Unidos, me contrataron de coordinadora de investigación después de eso y la verdad es que no lo dudé ni un minuto, ¿no? Porque me apasiona el avanzar, el investigar y todo lo que sea, como decía antes, ese reto, ¿no? Ese reto y ahora además muy involucrada también en compartir y por eso me encantan estos ratos que compartimos dando información a la gente para que la gente sepa que gran parte de la curación también está en sus manos, porque están los hábitos de vida, porque a día de hoy sabemos que más o menos la mitad de los casos de cáncer se pueden prevenir modificando los hábitos de vida, porque solo el 10% son genéticos, con lo cual yo necesito no solo el poder tener esos tratamientos disponibles, el avanzar, el innovar, sino que las personas se impliquen, nos impliquemos todos en nuestra salud cada día. Elisabeth, eso significa, entiendo que podemos llegar a decir que el enfermar puede llegar a ser opcional.
Eso es. De hecho, yo creo que ya es opcional. Suena como muy duro y la Sí, gente además incluso se puede molestar, sí, ¿no? Un sí. paciente oncológico, imagínate, Como que dice, yo... ¿cómo me va a decir a mí? Exacto. Imagínate, ¿no? Pero yo que he vivido cáncer y en Ajá. primera persona sé lo que es sentirlo, sé lo que es la frustración, la rabia, el enfado. Además, yo viví mi cáncer 3 meses después de que desahuciaran a mi madre por el mismo cáncer y tienes esa rabia, ¿por qué a mí no? Ujú, Yo al final no me cuidaba en ese tiempo, nuestro cáncer no es genético y tuvimos el mismo, ujú. pero en realidad nos hicimos un test genético, no es genético, pero claro, el nivel de estrés que yo vivía, no dormía, no comía, estaba a un nivel de ansiedad muy grande porque yo siendo oncóloga, mi madre se moría de cáncer, fue una época súper dura, Claro. pues aumentó las papeletas que yo compraba. O sea, todos Sí. tenemos una predisposición a tener enfermedades, pero luego podemos comprar más o menos papeletas, ¿no? Al Ujú. final, si compras muchas, pues tienes más posibilidades. Entonces, tenemos que tener en cuenta que puede pasarnos enfermar y decir, oye, pues lo he hecho todo, ¿no? Sí. Pero hay una gran parte de las enfermedades, las cardiovasculares, el 80% son prevenibles. Entre los 40 y los 79 años fallecen la mayoría de las personas o por cáncer o por enfermedades cardiovasculares, más de un 60% de las personas, y Ujú. esos dos tipos de enfermedades son prevenibles. El cáncer más o menos en un 50% de los casos y Sí. las enfermedades cardiovasculares en un 80%. ¿Qué quiere decir? Que si cambiamos nuestros hábitos de vida, entre los 40 y los 79 años estaremos evitando un 62% de las muertes. Ujú. Y ya no solo las muertes, las comorbilidades que decimos los médicos, esos efectos secundarios, ¿no? Claro. Eso que nos afecta en la calidad de vida, porque dices, te da un infarto y a lo mejor no te mueres, pero a lo mejor ya no puedes hacer deporte o ya no puedes subir escaleras o Claro. tienes tu limitación, ¿no? Con lo Claro. cual, concienciar a la población de que es muy importante cuidarse y cuidarse además buscando fuentes también fiables, porque ahora que hay tanta desinformación online, Exacto. Correcto. vemos Que ya dietas. consultamos a ChatGPT sobre qué tengo que hacer, ¿no? Claro, ChatGPT ahora mismo, y hay mucha gente que le dice, yo lo he consultado y me ha ayudado a diagnosticar el cáncer. Tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser una herramienta muy útil, pero es igual que las personas. El ChatGPT se alimenta de la información que le damos. Se le Claro. está dando tanta desinformación Sí. que cuando extrae conclusiones, muchas y cada vez más no son verdad, Mm. porque lo estamos alimentando, igual que nos está pasando a nosotros, de comida basura, por así Claro. decirlo. Claro. Porque hay mucha gente metiéndole información y esa información que se mete no es información verificada. De hecho, Tal yo cual. espero que pronto podamos tener una IA de información verificada, información médica verificada, para que la gente cuando consulte cosas, Claro. realmente por lo menos esa información sea real, porque ahora mismo ChatGPT nos puede decir cualquier barbaridad y cada día es peor, está empeorando muchísimo los resultados que da a nivel médico, Claro. porque ahora mismo buscamos en internet y hay tanta desinformación, tantos gurús del deporte. A mí me han llegado a criticar en las redes sociales Mm. por cosas que he dicho con una base científica muy clara, personas que dicen, si no tiene ningún tipo de formación esta Claro. persona y habla de cosas de nutrición, claro, y Ujú. eso es un peligro muy grande. Claro, Total. ¿cuál serían algunos de esos hábitos? Porque luego lo profundizaremos en esta parte también del cáncer que creo que muchos querrán escuchar, pero ¿cuáles son esos hábitos que habría que tener ya bien categorizados, bien informados, en que pueden prevenir ese 62% que mencionabas de este tipo de enfermedades, ¿no? Claro, mira, hace nada he estado en Bután en un viaje que ha sido medio de placer, pero medio de aprendizaje de pues, toda la filosofía budista, el mindfulness, que me parecía súper interesante. Y un lama le pregunté, digo, ¿qué consejo le puedo dar yo a mis pacientes para ayudarles? Un paciente que le acaban de diagnosticar un cáncer y me dice, que sepa que tiene cuerpo. Y yo me quedé, digo, ¿cómo que sepa que tiene cuerpo? Ujú. Claro, luego me lo explicó y lo entendí. O sea, tenemos que saber que tenemos cuerpo, o sea, y que hay que cuidarlo. Y para cuidarlo, igual que cuidamos el coche, lo llevamos a mantenimiento, a revisiones, le Ujú. ponemos una gasolina que sea el mejor combustible que podamos permitirnos, lo que sea, el cuerpo hay que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Con ejercicio y con alimentación. Alimentación, ¿qué alimentación? La dieta mediterránea. La dieta mediterránea, evitando el caer en comer siempre lo mismo, que eso tampoco es saludable. Tenemos una Ujú. microbiota, que son las bacterias sanas del intestino, que hay que alimentarlas. Y se alimentan de la De variedad. la variedad. Quiero decir, a mí, por ejemplo, que me encanta desayunar una tostada de pan integral con aceite de oliva, un poquito de aguacate, eso es súper saludable. Pero si desayuno siempre eso, no estoy dándole todos los nutrientes a mi organismo que necesita. Necesito variar. Entonces, Ujú. hoy desayuno eso, mañana puedo tomarme un poquito de fruta, otro día me puedo tomar clara de huevo, que es muy sana, una tortillita de claras, cosas así. La dieta mediterránea, evitando azúcares añadidos,
alimentos procesados y todo lo que sean grasas saturadas. Eso como resumen así global. Se dice siempre, el azúcar alimenta el cáncer. El azúcar realmente lo que genera es una subida de glucosa y la insulina que se libera es cierto que puede estimular el crecimiento de las células malignas. ¿Qué debemos hacer? Evitar azúcares añadidos y además hacer una combinación de alimentos que haga que no tengamos picos de glucosa. Por ejemplo, el zumo de naranja, que cuando digo esto las abuelas me odian. Zumo de naranja, toda la vida tu abuela, tómate el zumo, tómatelo rápido que se van las vitaminas. Exacto, era como una gincana. ¿Qué dices? ¿Se evaporan o qué? Ya no sirve, ya no me lo tomo. Total. Es que además estaba tu madre que se ha oxidado la vitamina, que te hace una angustia. Exacto. Total, te tomabas el zumo y eras como Superman de repente, porque aquello era una cosa así. Es verdad. Era tremendo, ¿no? Pues resulta que no es sano. El zumo de naranja es de lo más insano que hay. ¿Por qué? Porque genera un pico de glucosa tremendo porque le quitamos la fibra a la naranja. Entonces, claro, no es sano tomar zumo de naranja, es sano comer la naranja, porque la fibra alivia el pico de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando comemos tenemos que hacer una dieta equilibrada, porque si vamos a comer hidratos de carbono de absorción rápida, o sea, azúcares, si por ejemplo tomamos grasas saludables, aguacate, nueces, aceite de oliva, eso hace que se aplane porque la absorción es diferente. Por eso el zumo de naranja sin la fibra sube la glucosa, con la fibra al final no sube la glucosa, pero no porque le hayamos quitado el azúcar por otra cosa, sino porque aplana el metabolismo, se absorbe diferente. Para todas las abuelas que tomen nota, por favor. Súper importante, no hace falta hacer esa gincana, hace falta comerse la naranja. O, por ejemplo, antes se decía, no sé si habéis oído lo de hay que comer la fruta antes de la comida, que es más saludable. Pues no. Que luego te fermenta. Eso ¿no? es. El otro día estaba yo, quería comer melón o sandía, ya no puedo. Ya no puedo. Vas a fermentar el melón. Ya no puedo comerlo porque se me junta con la cena. Ya está, dices, no puede ser. Pues claro, que esto además todo era, no, espera, el orden. Pues no, porque la fruta tiene fructosa y genera pico de glucosa. Correcto. Si yo no me he comido algo antes que aplane el pico de glucosa, se va a generar ese pico que es súper perjudicial. Porque ese pico además hace que luego se libere insulina en el cuerpo, que es la que baja la glucosa. Pero se libera como mucho, ¿no? Como un montón de insulina para aplanarlo. ¿Qué pasa? Que luego tienes un bajón. Luego te entra un hambre que te mueres porque tu cuerpo se ha quedado como agotado. Esto es como si desayunas, por ejemplo, algo de bollería industrial de esto dulce. Tú te lo comes y en ese momento estás la dopamina ahí liberándose. Al rato te mueres de hambre. ¿Por qué? Porque se ha liberado tanta insulina que de golpe tu cuerpo nota un bajón y entonces te pide más. Y te pide más a poder ser de eso mismo, de eso mismo. Que es muy poco saludable. Sin embargo, si te comes unos cereales con fibra, no se genera el pico de glucosa, se mantiene la curva aplanada en el tiempo y te sientes mucho más saciado, no te sientes mal con ese bajón. Entonces es súper importante. O sea que también tenemos que quitar el colacao con las galletas María. Colacao, vamos, horrible. De toda la vida era eso. Horrible. Además venden colacao sin azúcar añadido. No es verdad. Las etiquetas, muy importante al leerlas, están puestos los ingredientes por cantidad que contienen. O sea que si de repente tú te compras pollo y vienen 5 cosas y la sexta es el pollo, es que lleva de todo menos pollo. Eso es. Entonces va por orden. Entonces es importante ver esas etiquetas. Pero así como resumen, dieta mediterránea, quitando azúcares añadidos y quitando alimentos procesados y grasas que sean saturadas, bollería industrial. ¿Significa eso que nunca puedo tomar nada? Pues hombre, no. O sea, que un día tenemos una ocasión especial, pues te tomas, yo qué sé, un pastel, lo que sea. Hay trucos, por ejemplo, el vinagre de manzana, si tomas bastante vinagre hace que la glucosa no suba tanto. Pues oye, tómate una ensalada con un montón de vinagre y por lo menos aplanarás un poco la curva de glucosa. Curioso. Eso ayuda, claro. Entonces, o tomar eso, unas nueces, un aguacate, grasas sanas, sobre todo grasas sanas son nueces, aguacate y aceite de oliva virgen extra, muy importante. Sabiendo esos trucos comemos sano. Luego ejercicio, el ejercicio de siempre parecía que era sudar y quemar calorías para no engordar, ¿no? Pues la masa muscular es esencial, o sea, es esencial. Ejercicio de fuerza, ¿no? Ejercicio de fuerza, eso es. ¿Por qué? Porque la masa muscular es la que determina el metabolismo. Si tenemos más masa muscular, nuestro cuerpo va a quemar más energía en reposo. O sea, al final, estando sentados, adelgazamos, porque el metabolismo funciona. Vamos a estar menos cansados. Lo primero que pasa cuando perdemos masa muscular es que subir escaleras se convierte en un mundo. Te pones a subir las escaleras y no tienes fuerza, porque los muslos es la primera masa muscular que se pierde y recuperarla
cuesta, mucho, sí. porque al final tienes que tomar una dieta rica en proteínas. De hecho, es importante saber que tenemos que tomar más o menos 1 gramo por cada kilo que pesamos de proteínas al día. Y los pacientes oncológicos, por ejemplo, 2 gramos por kilo. ¿Por qué? Porque su cuerpo se está defendiendo de una agresión que es el tumor y muchas veces de otra agresión que es el tratamiento. Muchos pacientes me dicen, doctora, es que yo, por mucho que como, no engordo durante el tratamiento. Y yo, para aliviar su ansiedad, les digo, es que no va a engordar, porque su cuerpo está consumiendo tanta energía en Claro. defenderse del tumor Hay y que del darle gasolina. tratamiento. Claro, que no somos capaces de reponer todo eso, pero muy importante, la masa muscular se pierde súper rápido y cuesta mucho mantenerla. Entonces, como decía el lama, tenemos un cuerpo que hay que cuidarlo así y tenemos que cuidar la mente. ¿Por qué? Porque además está íntimamente relacionada, ¿no? La mente va aparte y el cuerpo es otra cosa. Si al final el cerebro es el que dirige todo, ¿no? Cuando tenemos niveles de ansiedad, de estrés muy altos, el cortisol está por las Claro. nubes y el cortisol está suprimiendo el sistema inmune, con lo cual las células se dividen mal todos los días en el organismo, pero el sistema inmune las ve y las elimina y no pasa nada. Cuando el sistema inmune no está funcionando porque está bloqueado por el cortisol, las células se multiplican mal, el sistema Claro. inmune no se entera y de repente pues tenemos un cáncer. Entonces es súper importante. Luego, a día de hoy todo el mundo tiene problemas digestivos porque se dice el intestino es el segundo cerebro, tiene más neuronas que la médula espinal. Claro, cuando estamos estresados, cuando estamos en esos niveles de ansiedad, al final la microbiota no funciona bien, no se absorben bien los alimentos, tenemos un montón de problemas digestivos y esto da muchos problemas. Con lo cual, hacer meditación o mejor el mindfulness, que mindfulness es como un estado de meditación continua, ¿no? O sea, al final el tener esa paz mental diaria que se consigue con muy poquitos ratos de meditación. La gente piensa que meditar es tengo que estar aquí 1 hora y ponerme en una postura específica y vestirme de blanco y encender unas velas. Y no, meditar es cerrar los ojos o no, se puede meditar con los ojos abiertos y concentrarte simplemente en respirar, en el aquí, en el ahora. Y además, fíjate, hay una cosa, va a salir ahora un libro que escribí que se llama Desde mis cicatrices, que habla de bueno, pues mis dificultades, de mi propia historia personal y de hábitos de vida también para las personas, ¿no? De qué cosas pueden ayudar. Y cuento ahí que yo hubo un día en mi vida que era muy difícil porque yo venía el día de Navidad, pues yo estoy divorciada, dejé a mis hijos con su padre y yo no podía estar con mis hijos el día de Navidad y para mí era súper duro. Yo venía, de hecho no me quedé en Asturias, mi tierra, venía en avión solo para no estar en Asturias porque yo no quería celebrar la Navidad porque para mí era un día horrible. Yo no estaba con mis hijos, sufrimiento y yo hasta ese momento siempre me centraba en no sufrir intentando vivir el presente, ¿no? Y yo decía, pues ver al presente porque el pasado te genera la tristeza, el futuro la ansiedad. Pero claro, yo venía llorando en el avión y venía pensando, pero es que mi presente es horrible, mi presente es Navidad, yo tengo 3 niños, no puedo estar con ellos, se me hacía durísimo, ¿no? Y llegué a casa y me puse un poco de música así tranquila y me puse a leer y de repente me di cuenta, digo, no, es que estaba confundida, porque mi presente no era es Navidad, no estoy con mis hijos. Mi presente era yo estaba allí con un libro, con una música súper feliz, los niños no me molestaban. Digo, pues mira qué bueno esto, ¿no? Que estoy aquí tranquila. Y al final yo creo que hay que aprender a venir al micropresente. Y de hecho esto incluso en la enfermedad. Hay pacientes que pues tienen una situación muy complicada, pero gracias a esa situación muy complicada, tú vives momentos que no hubieses vivido nunca. Por ejemplo, tú estás en el hospital cogiéndole la mano a un familiar al que quieres mucho, que está enfermo, y es durísimo todo, pero seguro que estás compartiendo un tiempo único que puedes disfrutar porque estás hablando de cosas, porque estás mostrando cariño, que no hubieses hecho si no hubiese aparecido la enfermedad. De hecho, yo tengo pacientes que me han dicho, doctora, a mí el cáncer es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque me ha hecho venir a ese micropresente, no estar pensando en y mañana, sino disfrutar cada instante. Y hay una cosa que a mí también me ayuda mucho, porque yo he estudiado, leído mucho de todo esto por mi propia supervivencia como paciente, como hija de paciente, como profesional, que es también el saber que en realidad siempre tenemos mucho miedo a la muerte, ¿no? Porque todos estamos aterrados, y la nuestra, las personas que queremos, pero en realidad estamos viviendo una muerte constante. ¿Por qué? Porque cada instante se está muriendo. Y cuando realmente te das cuenta dices, que esto realmente no es un miedo a que mañana se acabe, no, es que
si no disfrutas este micro instante, este micro presente, independientemente de los problemas de me despiden, de la enfermedad, Claro. ese instante se muere. Entonces nos estamos muriendo cada instante. Y yo creo que eso, por lo menos a mí, me ha servido para ser como un poco liberador. Dice, ¿para qué me voy a angustiar si primero nadie sabe qué va a pasar mañana? Y mientras me estoy angustiando, estoy perdiendo este instante que estamos aquí los tres hablando, disfrutando, aprendiendo además, porque con todas las malas noticias que salen en el mundo, uno enciende la tele, parece que el mundo es horrible, y el mundo no es horrible, el mundo está lleno de gente maravillosa, interesantísima, a la que no nos paramos a escuchar porque estamos en nuestro otro mundo. Entonces estás perdiéndote el presente que dices, yo por ejemplo, que viajo mucho, ¿no? Seguro que vosotros también. Pues al final, incluso en el autobús que te lleva al avión, o sea, pues te encuentras a alguien y en vez de ir ahí a lo tuyo con los cascos, charlas y descubres personas. Yo hace poco en un avión encontré un hombre que se dedicaba a la fotografía, que iba a fotografiar animales por todo el mundo, con una vida interesantísima, que porque de casualidad me puse a hablar con él. Claro. Y eso te da la sensación de que te bajas del avión como diciendo, ojo, pues qué guay es el mundo. Qué buen ¿no? momento, ¿no? Qué buen momento. Y yo creo que hay que cambiar el chip, cuidar la mente mucho, porque además es la que nos va a dar la fuerza para gestionar todo lo demás, crear el hábito, porque a mí me dicen, por ejemplo, es que tú comes muy sano, tú tienes mucha fuerza de voluntad. Digo, no. O sea, yo en cuanto me salgo del redil, o sea, me es muy fácil no comer tan sano. Claro. Pero si uno crea el hábito da la fuerza de voluntad. Yo de 8 a 9 hago deporte. Está la excusa esta fantástica que todos nos ponemos, la primera yo, no tengo tiempo, es que yo no tengo tiempo. Es que imagínate, yo voy y además tú te encuentras con otra persona que te dice, a mí me pasa lo mismo, y entonces te anima, ¿no? Ya porque te justifica, dices, dice, bueno, pues no sé. ¿Ves? Por eso no puedo. Claro, y me pasa como a ti. Y dices, no, perdona, no tienes tiempo porque no quieres buscar el tiempo. Claro. O sea, si tú dices, mira, es que quedamos a las 7, no, mira, porque yo de 7 a 8 voy a hacer deporte. Y es que voy a hacer deporte. Y se acabó, está bloqueado. Y está bloqueado, es como, voy a trabajar de tal hora a tal hora, pues voy a hacer deportes, voy a hacer deporte. Tiempo para eso y tiempo para nosotros. Como la hora sagrada, ¿no? La hora sagrada. Y la hora sagrada también de dedicarnos a nosotros, tienes un día de muchísimo lío. Yo, por ejemplo, siempre sentimiento madre culpable. Ay, es que no llego, es que no veo a los niños, es que no sé qué, tal, sales corriendo. Pero claro, nunca tienes un tiempo para ti. Dices, pues de repente dices, pues hoy, mira, yo cuando salga, en vez de ir a casa corriendo, me voy a tomar media hora y me voy a sentar yo sola en una terraza a tomarme un vino tinto, por cierto, 2 deditos de vino tinto que son sanos. Mejor que el blanco. Mejor que el blanco, mucho más sano. Y a tranquilizarme, relajarme, dedicarme ese tiempo para mí. ¿Y qué voy a conseguir con eso? Pues beneficio para mí, para mi salud mental y física, y que cuando llegue a casa Llegas y contenta. mis hijos, eso es, llego contenta. Y cuando mis hijos tiren el zapato, el no sé qué, en vez de enfadarme, castigarles hasta que se jubilen y todas esas cosas, pues les diré con otras maneras y disfrutaremos las cosas de otras maneras, porque todos necesitamos cuidarnos y priorizarnos. Claro. Para cuidar de los demás hay que cuidarse primero uno Tal mismo. cual. Qué bueno. Elizabeth, mencionabas al principio que te gustaban los retos. Te propongo un reto. Vamos allá. Has dicho que se es capaz de, en vez de tener unas 6 o 7 sesiones de radioterapia, reducir eso a una sesión. ¿Puedes explicárnoslos y además en términos que podamos entender todos? Claro que porque me encantaría saber Sí, cómo porque lo ha dicho llega a ser rápido, pero posible. es una barbaridad. Claro que sí. Hay cosas que eso facilita mucho la vida de los pacientes, porque en la radioterapia habitualmente estamos acostumbrados a radioterapia externa, que es radiación desde fuera, que hay que darla poquito a poco, por así decirlo, porque daña el tejido sano. Entonces tenemos que dar un poquito de radiación cada día para que las células sanas se vayan como recuperando, ¿no? Y a las malas las matemos. Pero hay un tipo de radiación que se llama braquiterapia, que significa poner la radiación dentro. Colocamos unas agujas y de esa manera ponemos dentro la radiación, que permite que nos radiamos todo el tejido desde fuera. Eso, si es un tumor que esté localizado, que no esté extendido a más zonas y que no esté muy cercano a la piel, en el caso del cáncer de mama, se puede tratar de esa manera de forma localizada. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hicimos ahí? Dar toda la dosis en una única sesión, concentrada la dosis de esas 7 semanas, con esas agujas, colocando la radiación dentro. Claro, de esa manera pudimos tratar lo que es la zona donde está el tumor, pero no dañando el tejido sano. Claro, la calidad de vida de esas mujeres mejora muchísimo porque
no solo tienen menos efectos secundarios porque no es radiación desde fuera, sino que, por ejemplo, yo que soy de Asturias y mucha gente viene de los pueblos, claro, hay gente que tarda 4 horas al día en ir y volver al hospital porque Sí. va en una ambulancia, claro, Sí. 7 semanas haciendo eso, más la quimio, más todo esto, entonces es radiar, pero desde dentro. Hay dos grandes cosas que en mi carrera profesional yo creo que han marcado un antes y un después. Una ha sido esa y otra cosa es la que estamos haciendo ahora en España con la hipertermia electromodulada, que en España Ujú. la conocemos como oncotermia, por abreviar, ¿no?, la palabra, porque es bastante compleja, Ujú. que básicamente es algo que parece como sencillo de comprender, ¿no? Los tumores tienen muy malos vasos sanguíneos que desarrollan para crecer, pero son vasos muy finos, muy frágiles, se rompen fácil, por eso la gente, por ejemplo, del cáncer de colon consulta por un sangrado. Sí. ¿Qué ocurre? Ujú. Que por dentro de esos vasos tiene que viajar la quimio que le damos al paciente. ¿Por qué tiene el tumor malos vasos? Porque los tumores no quieren tener oxígeno. El oxígeno es como tóxico para las células malignas. Vale. Entonces generan vasos muy finitos para nutrirse, pero que no les entre oxígeno. Vale. Claro, la quimio, si yo doy un 100% de la dosis, pues igual llega dentro un 20%, ¿no? Llega a una dosis muy baja. Eso hace que se quede muy por todo el cuerpo, Por generando la falta de efectos secundarios, oxigenación. por la falta de oxigenación y por lo estrecho del vaso. Vale. Claro, tú al final si tienes un vaso muy malo y Claro. además ese vaso se acaba como cerquita a la superficie del tumor, pues Claro. entonces no llega bien al centro. Muy bien. Si nosotros calentamos el tumor por pura lógica, dices, todo lo que calentamos siempre se vasodilata, se abren Dilatas, los claro. vasos, Muy bien. entonces llega mejor el tratamiento. Todo esto de la hipertermia ya nació hace muchos años. Desde el año 2006 está en el BOE, en España, en el programa formativo de los oncólogos radioterápicos. Ajá. Pero antes no era selectivo, antes era calor desde fuera. Claro, tú no podías calentar a 40 grados dentro del cuerpo calentando desde fuera, los Correcto. pacientes se quemaban. Claro. Cuando yo fui a Estados Unidos vi que había otras formas de hipertermia. Calentaban desde fuera, pero con ondas de radiofrecuencia, de tal manera que el paciente no se quemaba, se calentaba el tumor, pero la superficie del tejido no. Y Wow. además, este tipo de hipertermia se llama electromodulada porque tiene la capacidad de focalizarse solo en las células malignas. Las células malignas tienen muchas más cargas eléctricas negativas que las sanas y por una diferencia de cargas básicamente atraviesan las ondas y se focalizan en el tumor. Como un microondas, entiendo. Como un microondas, pero un microondas selectivo a las células malignas. Claro. fuerte. Porque, de hecho, si no tienes tumor, te quemas. Claro. Porque Claro. no encuentran No lo un encuentra. foco. Claro, Claro. claro. Claro, entonces, ¿qué conseguimos así? Pues calentamos el tumor, abrimos esos vasos sanguíneos, la quimio, la inmunoterapia, cualquier fármaco llega en dosis mucho más altas y por tanto es más eficaz. Pero hay otra parte que es muy importante y cada vez que digo esto siempre digo, tengo una idea que si sale y espero que sí, puede ser candidata a un premio Nobel de verdad y lo digo desde la humildad Wow. porque es una cosa que escuché de un oncólogo del MD Anderson de Houston, de una cosa que se está intentando hacer para evitar metástasis, activando el sistema inmune, y es que cuando nosotros calentamos las células malignas, abrimos esos vasos, llega más oxígeno también. El oxígeno es tóxico para las células malignas y muy importante para que funcionen las células del sistema inmune. Ujú. También el oxígeno es muy importante para la radioterapia, o sea que los pacientes que están con radioterapia, si calentamos el tumor, como hay más oxígeno, la radioterapia es más eficaz. ¿Vale? Y todo esto teniendo en cuenta que no hay efectos secundarios. Pero lo más interesante de todo esto, y esto a mí me parece súper apasionante, es que todo lo bueno que hemos conseguido no es nada con lo que vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque al calentar las células se las enseñamos al sistema inmune. Mejora una cosa que se llama presentación de antígeno. Quiere decir, si nuestro sistema inmune, como decía antes, no es capaz de ver que hay células ahí dividiéndose mal porque se esconden, al calentarlas se las enseñamos y el propio sistema inmune nos ayuda a O sea, eliminarlas. actúa directamente tu propio cuerpo. Claro, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios entonces Claro, no claro, hay. Es tu claro, cuerpo claro. luchando. El que va luchando. Es como si se activara y dice, uy, ahora Eso estoy es. viéndolas, vamos a por Sí, ellas. Eso estaban es. escondidas y están aquí. O sea, es Eso increíble. es. De hecho, hay uno de los estudios que hicieron en tumores de útero que Ujú. trataban la zona del útero y vieron que en un 25% de los pacientes se reducían también las metástasis que había a distancia. Y es por la Increíble. propia activación del sistema inmune. Dices, si solo estábamos tratando la zona del útero, pero se eliminaban células a distancia. Ujú. Tenemos tumores que, por ejemplo, en cerebro, en pulmón, tratamos solo con este tipo de hipertermia que llamamos oncotermia
y hay tumores que se reducen y de hecho tenemos resultados increíbles. O sea que siempre intentamos combinar porque al final Claro. varias estrategias suelen ser más eficaces evidentemente que monoterapia, pero incluso hay casos que cuando ya no tenemos opciones, no se puede hacer más, usamos este tratamiento con resultados increíbles. Y todo ello además sin efectos secundarios importantes. Es más, publicaremos ahora ya muy prontito que incluso los pacientes tienen menos efectos secundarios de la quimio, se encuentran mejor. Probablemente, ¿por qué? Porque al abrir los vasos facilitamos que el tratamiento vaya más a donde tiene que ir y no esté dañando tanto su La organismo. parte Te tengo que poner buena. matrícula de honor, porque vamos, yo creo que lo hemos entendido todos Sí. y lo has Me aterrizado alegro, a tierra, o sea me que es fácil. Es increíble. Claro, yo te estoy escuchando y me vienen muchas preguntas, ¿no? Y es como, esto no se suele saber. Es decir, porque incluso me has contado que incluso hay personas que las han desahuciado incluso de hospitales porque les han dado como por perdido cuando tienen opciones, ¿no? O sea, Así esto es. creo que es importante que lo puedas como explicar porque creo que es Sí. importante, ¿no? Tener esto en mente. Así es. Esto es increíble. Yo siempre cuento que cuando me fui a Estados Unidos y llegué allí, pensaba que estaban locos los médicos. Yo me fui a rotar ya de residente y yo decía, aquí tratan unas dosis, hacen unas cosas que yo no lo entendía. De hecho, yo preguntaba muchas veces, digo, debe ser que no entiendo bien en inglés, porque esto, ¿no? Al final me di cuenta que hay muchísimas más opciones de tratamiento de las que yo conocía y, por supuesto, que las que sigo conociendo, ¿no? Para mí el caso más relevante es mi madre. Yo volví de Estados Unidos porque mi madre con un melanoma con metástasis cerebrales la desahuciaron. Le pusieron inmunoterapia, no ninguna crítica, por supuesto, al tratamiento que le hicieron, que era el que había que hacer, pero mi madre tuvo unos efectos secundarios increíbles de la inmunoterapia. De hecho, casi se muere por los efectos secundarios de la inmuno y hubo que suspenderlo todo. Claro, de repente se quedó sin opciones y para mí esto fue una opción muy clara, el combinar radioterapia a dosis bajas para tratar las metástasis cerebrales con la oncotermia y de hecho por eso nació la clínica, nació INMOA solo para tratar a mi madre, era mi objetivo, ¿no? Que siempre me dicen, qué valiente innovar en esto, digo, no fue valentía, fue necesidad Claro. en este caso, ¿no? Mi madre 6 años después está viva, está estupenda, está libre de enfermedad y sabía que quedado sin opciones. Yo siempre digo que es súper importante pedir segundas opiniones, porque la sanidad es muy desigual. Y esto no lo digo con un ánimo de crítica hacia los profesionales, ni hacia el sistema, ni nada. Los profesionales hacemos lo mejor que podemos en base a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento y a nuestros medios. Y muchas veces pues no tenemos todos los medios porque es imposible, ¿no? Y al final hay una campaña de la Asociación Española contra el Cáncer que dice tu código postal importa más que tu código genético frente al cáncer. Y esto es algo importante que más que para alertar es para informar. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no tienen opciones de tratamientos en un centro y lo pueden tener en otro, que no digo que tenga que ser en la clínica que yo dirijo, ni muchísimo menos, o sea, puede ser una opción, una segunda opinión ahí, en otro centro, donde sea, pero es muy importante el pedir segundas opiniones, porque puede haber más tratamientos que puedan ayudar a esa persona. Siempre, por supuesto, segundas opiniones, fijándose en que sean clínicas, con un registro sanitario, con profesionales colegiados, porque, por ejemplo, todo esto de la hipertermia, que no está extendido en la sanidad pública, desde el año 2006 está en el BOE y está aprobado por el Ministerio de Sanidad. El nomenclator, que es lo que regula todos los tratamientos médicos en España, lo tiene reconocido en 9 tipos de cáncer. Y eso es algo súper desconocido, ¿no? Que todavía, igual que pasa con la protonterapia, pues no ha llegado a la sanidad pública. De momento solo hay en 2 centros privados y llegará gracias a las donaciones de Amancio ¿Eso qué es? Ortega. Perdona por entenderlo. La protonterapia es un tipo de radiación muy localizada que es muy importante, por ejemplo, en tumores cerebrales, en tumores de niños, que en Donde España no se puede acceder donde tan no se puede fácilmente, hacer ¿no? tan fácil o tiene mucho riesgo los tejidos sanos. Es un tratamiento que en el mundo lleva muchos años y en España solo hay 2 unidades de tratamiento en 2 centros privados ahora mismo. Se va a instalar en varios hospitales más, pero gracias a que Amancio Ortega ha donado 280 millones de euros. Es un tratamiento que es muy necesario, pero que no lo hay por una limitación de los recursos, pero que es muy importante el preguntar, el pedir segundas opiniones. Y ya digo, no es una crítica al profesional, al centro, sino que es que los recursos son limitados y las desigualdades sanitarias son muy grandes. No solo en España, sino incluso dentro de las comunidades. No hay las mismas opciones de tratamiento en todos los hospitales ni en todos los centros. O sea,
es que déjame que procese. Voy a decirlo y me corriges, ¿eh? Evidentemente no sé si lo voy a decir igual, pero es que creo que es importante que volvamos a plasmarlo sobre la tierra, ¿no? Es decir, sobre la mesa. Em, Pueden darte un diagnóstico, darte por perdido, vamos a decirlo en plan bruto, perdona que a lo mejor lo diga muy directamente. Alguien puede pensar que ya no hay más, es lo que hay, hasta aquí he llegado, mi vida se va a acabar. Y tener una segunda opinión te puede abrir un concepto en el que puedes tener perfectamente, recuperar probablemente tu salud, simplemente porque quizás en ese centro no tienen los medios, no tienen lo que sea, y esa segunda opinión te puede abrir la oportunidad de, oye, volver a vivir. Sí, así es. Pero además, alto y claro, lo has definido muy bien. Y de hecho, esto, ahí nosotros tenemos testimonios de pacientes, pero no solo nosotros, hay un montón de centros de pacientes que al final conoces que dices, no, es que yo tengo casos que no son operables en algunos sitios y en Madrid sí lo son, por ejemplo. Y tengo pacientes que han compartido, porque yo les animo además a que compartan esto con el mundo, no por nosotros, no por nuestra clínica, no por lo que nosotros hacemos, sino por información para que la gente sepa que tiene derecho a una segunda opinión incluso dentro de la sanidad pública, que no es necesariamente irte a un centro privado, Claro. que tú puedes pedir ir a una comunidad muy grande. Y nuevamente repito, no es una crítica hacia el profesional, hacemos lo mejor que podemos, Claro. pero además incluso os contaba antes, cuando hablábamos un ratito antes de la entrevista, ¿no? Tengo un paciente que ha venido hace nada de Alemania con un tratamiento que yo desconocida y ha tenido una respuesta increíble. Y lo que he hecho es pedirle información para ver ese tipo de tratamiento y de hecho hablar con los médicos de allí y ver si lo podemos traer ese tratamiento a España, porque yo por supuesto no lo sé Claro. todo. Y hay muchos tratamientos que ni siquiera puedo ofrecerle a los pacientes porque estoy segura que no los conozco. La ciencia Claro. avanza tan rápido que es importante, además estamos todos muy subespecializados en sectores, entonces, Ujú. claro, un oncólogo no debería decir este tumor no es operable, eso lo debe decir un cirujano. Ujú. Entonces, ¿quién soy yo para evaluar? Pues digo, pues hombre, hay cosas que ya, por ejemplo, si es un paciente que tiene metástasis en muchos sitios, pues dices, no le van a operar del estómago si luego tiene metástasis en otros Claro. 7 sitios, ¿no? Eso ya sabes que es algo que no es lógico. Pero tiene un tumor concentrado en la zona abdominal, que dices, pues no sé si es operable o no, aunque tenga incluso metástasis abdominales, lo mejor es que lo evalúe un cirujano. Y lo mejor es pedir segundas opiniones dentro de los cirujanos. ¿Por qué? Porque hay técnicas innovadoras, hay tratamientos que se pueden aplicar que están en unos centros y en otros no. Entonces es súper importante. Las segundas opiniones no son un ataque hacia otro médico, es una crítica constructiva. Claro. Y además es tener otra visión. Y además el paciente es el que debe decidir sobre su vida, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que vienen pacientes que dicen, les han desestimado ningún tratamiento porque, por ejemplo, el tratamiento incluye amputar una pierna. Y dicen, mira, no, yo no quiero vivir sin una pierna, me niego a vivir sin una pierna. Claro, esto es una decisión personal. Hay gente que dice, lo que quiero es vivir y me da igual no tener una pierna, y hay gente que dice, pues yo me niego a vivir sin una pierna, y esto no es criticable, es Sí, respetable, sí. ¿no? Pero siempre hay una alternativa. O sea, a ese paciente le puedes decir, mire, pues lo ideal es amputar la pierna, pero tenemos un plan B. No tiene tantas posibilidades de éxito. Podemos hacerle quimio y radioterapia, por ejemplo. Tenemos un porcentaje de éxito, el que sea, un 60, un 70%, lo que sea. Pero que sepa usted que tiene más riesgo de que el tumor le vuelva o que no le consigamos curar. Ujú. Pero eso es algo que hay que decirle al Claro. Claro. paciente, Y que decía el Que paciente. luego elija. claro, claro. O por ejemplo, a veces con las bolsas de colostomía, que al final pues limita la calidad de vida, ¿no? Esa persona Ujú. que le Sí, estoy que va con la dando el bolsa. colon, que va con la bolsa, pues hay hospitales que consiguen no poner la bolsa porque tienen técnicas más avanzadas. Hay veces que no hay hospitales, no se pueden hacer tampoco milagros y no se puede, no se puede. Pero es muy importante las segundas opiniones porque Claro. puedan ver técnicas más avanzadas, tratamientos más innovadores y luego que a lo mejor, y yo recuerdo mucho, por ejemplo, una paciente que tenemos que se llama Luisa, que vino desde Italia, que ella compartió de hecho su historia. Esta mujer tenía un tumor de vejiga y la única opción que le daban era quitarle la vejiga, y ella decía, yo prefiero morirme antes de que me quiten la vejiga. De hecho, no se había tratado, venía desde Italia, había hecho un montón de segundas opiniones, en España también, y era la única opción. Nosotros la tratamos con quimioterapia, radioterapia y la oncotermia. Luisa lleva viva, sin enfermedad y con su vejiga, pues ahora unos 4 años, Ujú. y está estupendamente bien.
¿Tenía un poquito más de riesgo de que vuelva? Hombre, evidentemente si no tienes vejiga, en la vejiga ya no te va a volver. Pero ella quiso correr ese mayor riesgo, que tampoco era Claro. una diferencia muy grande, pero ella sabe al final que la cirugía, evidentemente, si te quitan la vejiga, en la vejiga no te puede salir, pero dice, prefiero por mi calidad de vida asumir que tenga un pequeño riesgo de salir en la vejiga que vivir sin ella. Y Claro. esto, yo creo que también los médicos debemos dar la información y dejar que los pacientes decidan, respetar Claro. esa autonomía del paciente, ¿no? Claro. Yo a veces, Elizabeth, he escuchado que ante un diagnóstico de cáncer a veces se debate entre darle quimioterapia o darle radioterapia, ¿no? ¿En qué momento uno, porque a veces por desconocimiento no sabes ni lo que es la quimio ni qué es la Claro, radio, ¿no? claro. ¿Cómo podríamos entender mejor la diferencia y cuándo elegir, o por lo menos con criterio, un tratamiento u otro? Claro, ahí en los comités, se llaman comités multidisciplinares, siempre se suelen presentar los casos nuevos de recién diagnóstico en el hospital, donde están los cirujanos, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, y Ujú. se toma una decisión en base a las guías. Vale, Yo me gustan muy poco los protocolos, me gustan mucho cuando curan al paciente. sí, Cuando no curan al paciente me gustan poco. ¿Por qué? Porque los pacientes son muy diferentes, no hay dos claro, pacientes iguales. correcto. Entonces, ceñirse al protocolo, el protocolo para mí es como el esqueleto que todos debemos seguir. Sí, Pero si de repente este paciente tiene una característica diferente o no le vamos a curar, yo soy más partidaria de innovar con conocimiento científico y con base científica, por supuesto, pero imaginaros un paciente que se dice no es operable, ¿por qué? Porque es que tengo que dejarle un resto de 2 centímetros. Pues deja ese resto y ujú, con radioterapia lo rematamos, por así decirlo, pero no vamos a desestimar, ya no lo operamos, ya de repente no hacemos nada, ¿no? ujú, Con los tratamientos de quimio o radio, la gran diferencia es que la quimioterapia son fármacos que actúan en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, es vale, un fármaco intravenoso o en pastillas. No tiene por qué ser menos eficaz en pastillas que intravenoso, porque la ujú, gente suele pensar, si son pastillas funciona peor. No. sí, De hecho, hay muchas inmunoterapias que funcionan mejor. Dentro de esos tratamientos está la quimio, que es como el más conocido de siempre, ¿no? Que daña las células buenas, pero también las malas. Y luego está la inmunoterapia, que lo que hace es estimular el sistema inmune. ujú, Esto que decíamos antes es ayudar a que el sistema inmune descubra claro, que hay células ahí dividiéndose mal. Por eso los efectos secundarios de la inmunoterapia es que al activar el sistema inmune, el propio sistema inmune reaccione contra el paciente claro, y sí, genera algún efecto secundario de este tipo. Pero son fármacos que hacen efecto en todo el cuerpo. La radioterapia es radiación, radiación tipo a la de una radiografía, pero ujú, como más potente, ¿no? De hecho, el paciente no nota nada durante la radioterapia, se tumba allí y no nota nada, ni calor, ni pinchazos, ni nada. Y es un tratamiento que es local. O sea, radiamos ujú, la zona de la próstata o la zona del pulmón. Entonces, no es un tratamiento que vaya a hacer efecto en todo el cuerpo con una salvedad. Hay una cosa que se llama efecto abscopal, que es que la radiación a dosis bajas tiene la capacidad también de estimular el sistema inmune y generar una cierta respuesta a distancia, que alguna célula vale, puede morir. sí, Pero fundamentalmente es local, o sea, es radiar una zona. ujú, ¿Qué suele pasar? Que la radioterapia tiene más sentido cuando el tumor está localizado y cuando hay metástasis la quimioterapia. Aunque esto está empezando a cambiar porque lo que decía antes, la radiación a dosis bajas, como estimula el sistema inmune, se está empezando a ver que incluso aunque haya más lesiones, se ujú, pueden tratar. Y luego, muy importante, hay una cosa que se llama, un concepto que es paciente oligometastásico. Uno cuando dice tiene metástasis parece pues que ya todo se Se acaba, que no ¿no? hay acabó. solución, sí, Claro, oligometastásico significa 5 metástasis o menos. vale, Hay muchas evidencias científicas que dicen que si consigues eliminarlas todas, sí, mejora claramente la supervivencia del paciente, la calidad de vida. O sea, tienes que hacer desaparecer la enfermedad. sí, Tienes mucho riesgo de que en el futuro vuelva porque ya te ha salido en 5 sitios y puede haber células microscópicas. sí, Pero mi madre es una paciente oligometastásica. Ha tenido en total 13 metástasis. A la vez, lo máximo son 5. ajá, Las hemos ido eliminando todas. Lleva 2 años y medio y cruzo los dedos sin que haya vuelto a salir ninguna. fíjate, Es una paciente con un riesgo alto de que pueda salir, pero claro, si sale la abordaremos porque es muy importante tratamiento radical
que no es lo mismo que curativo. O sea, Ujú. radical es voy a hacer desaparecer todo lo que veo Sí. y ya veré si en el futuro vuelve, cuando vuelve, cómo O sea, vuelve. como un tratamiento de choque. Eso es, como un tratamiento de choque para desaparecer eso. Curativo significa voy a dar este tratamiento y te aseguro que en medicina nunca se puede, Ujú. que nunca va a volver. Claro. Ya. Entonces es una diferencia importante. Y un consejo adicional que yo le diría a la gente es que además tengan en cuenta que el cáncer nunca es un enemigo pequeño. O sea que incluso el tumor más pequeño, Sí. que decimos, bueno, esto tratándolo con un poquito de quimio, no sé qué, Ajá. puede dar problemas. O sea que siempre hay que, más que preocuparse, ocuparse mucho de recibir el mejor tratamiento que podamos tener, de esas Claro. segundas opiniones y de cuidarnos. Los pacientes, como dice mi gran amigo María Alonso Puig, tienen que ser hacientes, tienen que De involucrarse, hacer porque al cosas, sí. final, claro, porque si el 50% de los cánceres son por malos hábitos de vida y yo trato al paciente y Pero no se conseguimos cuida. eliminarlo y no se cuida, Claro. pues el tumor volverá. Claro, Muy sí. importante poder ponerse a ello. ¿El estado de ánimo influye tanto en la recuperación del paciente? O sea, si una persona, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Sumamente negativa, pero recibe la radioterapia, el tratamiento ideal, pero es negativa, y otra persona, mismo diagnóstico, pero es más positiva, ¿hay un cambio? Hay un cambio. ¿Sí? Hay un cambio y de hecho esto no hay estudios que lo cuantifiquen, pero yo ha llegado un momento que cuando un paciente entra por la puerta diciendo, doctora, no me voy a curar, porque hay gente que viene obligada por su familia, que Sí, tira la toalla, digo, es que no se va a curar, ya. porque tiene una repercusión súper Ya es que importante. lo ha programado. Total. Y es que, claro, cuando tú estás diciendo todo va a ir mal, todo, el cortisol está por las Por las nubes. nubes, Tu claro. sistema inmune no está funcionando y el que elimina las células malignas al final es el sistema inmune. Las Ujú. personas que piensan que se van a curar se curan mucho más y tienen mucho mejor resultado. Y esto es súper importante. De hecho, yo diría que es uno de los factores más determinantes. Y Ujú. luego hay un dato muy importante. Claro, es durísimo. A ti te diagnostican un cáncer, emocionalmente te vienes abajo, no tienes tiempo para preocuparte. Pero mira, me gustaría contar la anécdota. Cristina Medina, seguro que la conocéis, una actriz que ha tenido un cáncer de mama, que nosotros la hemos tratado y que comparte mucho de lo que ella hizo. Yo me acuerdo un día hablando con ella que me dice, yo cuando me diagnosticaron el cáncer, una de las primeras cosas que hice fue despedir a la asistenta. Y yo me quedé, digo, ¿por qué la asistenta? ¿Será que usaba, yo qué sé, un perfume que no Yo le qué sé, gustaba? Yo claro. qué sé. Y dice, no, fue para ocuparme de las labores de casa, porque así yo me obligaba, Claro. porque como ella no estaba, yo me obligaba, que fíjate que cuando te diagnostican un cáncer todo el mundo es descansa, Sí. estate en el sofá, duerme te la muevas, siesta, y es al contrario, o sea, es cuando más, evidentemente con las posibilidades que tengas, Sí. pero cuando más te tienes que obligar. ¿Qué hizo Cristina? Pues despedir a la asistenta para tener que obligarse como mínimo Y hacer a limpiar los actividades. platos, a limpiar Claro. el suelo. Y me pareció, digo, fíjate, o sea, qué valentía y qué buena manera de afrontarlo, ¿no? Porque hay que ocuparse y la actitud es fundamental, esencial. Fíjate que nosotros a veces decimos cuando hablamos con emprendedores, ¿no? Que el conocimiento y las habilidades suman, pero la actitud multiplica. O Multiplica. sea, ya no solamente multiplica en habilidades, yo qué sé, de profesionales, sino también para curarte tú Total. mismo. Sí. Total, total. Yo creo que eso es fundamental. La actitud yo creo que es lo más importante, porque de hecho, tú fíjate, y esto las grandes personas, emprendedores, científicos, todos que han tenido éxito en la vida, Ujú. no han sido los más brillantes. A Einstein en el colegio le decían que era poco menos casi que tonto, o sea, Ujú. pero es gente que tenía una actitud proactiva de pelear, de investigar, de hacer Sí. cosas y no se basa solo en el que ha sacado las mejores notas, el que ha estudiado en los mejores sitios, no. Hay la actitud, yo creo que es fundamental en todos los ámbitos de la vida y además es algo que hay que cultivar, ¿no? Porque Ujú. hay una cuestión en el cerebro que se llaman las autopistas neuronales. O sea, al final, si nosotros, el cerebro es un músculo, si trabajamos todos los días en un sentido, en tener esa actitud proactiva, al ser positivo, se genera una autopista neuronal. Quiere Ujú. decir que nuestro pensamiento ya poco a poco va a ir hacia ese camino.
Pero sin embargo, si estamos metidos en la negatividad, no. Hay un estudio muy interesante que hicieron en taxistas y en conductores de autobús en Londres y estudiaron con resonancia el cerebro y vieron que los conductores de autobús tenían el hipocampo, que es la zona de la memoria como visual, más pequeño que los taxistas. Y es porque los taxistas, claro, todo el rato cambian la ruta, tienen que tener mucha memoria, su hipocampo era más grande. O sea, el cerebro es un músculo. Si lo entrenamos a pensar en positivo, a que tengo que ser responsable, a todas estas cosas, luego es más fácil seguir esa inercia. Igual que cuando nos vamos a dormir, la noche siempre es como muy fantasmagórica, todo se convierte en horrible, el mundo se acaba, todo es así. Si tú cortas eso y eres capaz de irte a la cama con un pensamiento positivo, que muchas veces dices, pero es que no tengo nada positivo, si es que mi vida es un desastre, dices, pues solo agradecer, por lo menos esto es algo que a mí me ha ayudado, el decir, pues voy a dar gracias por algo, no sé, aunque sea porque me han abierto la puerta y voy a decir, oye, pues gracias por esto, o porque he tenido la fuerza de voluntad de que me he ido a tomar un café y no le echaba azúcar, yo que sé, agradecer algo, algo ínfimo, eso hace que tu cerebro cambie, te vas a la cama de otra manera, el cortisol baja, descansas mejor y al día siguiente es mejor. Y luego muy importante saber que los pensamientos se repiten cada día. Tenemos unos 90.000 pensamientos diarios, pero el 80%, 90-80% son los mismos que ayer. Claro, si yo me levanto con la misma mente, la actitud no va a cambiar. Correcto. Porque no lo voy a conseguir. No lo vas a conseguir. Claro. Si es que ya te lo estás diciendo, lo estás, como decías antes, ya es una cosa Tu que diálogo te estás interno ya es negativo. Claro, entonces dices, lo voy a conseguir, o por lo menos muchas veces yo creo que también tenemos que aprender. Yo cuando volví de Estados Unidos, yo recuerdo, vine llorando todo el tiempo en el avión, porque, por supuesto, la enfermedad de mi madre era muy dura, pero además pensaba, se ha acabado mi vida profesional. Yo era coordinadora de investigación allí, de repente volví a España a saber qué hacía, pero siempre pensé, nunca voy a conseguir algo que me llene porque investigar aquí es mucho más complejo. En Estados Unidos, además, la actitud del entorno es mucho más fácil. Tú allí llegas a una idea y aunque seas el residente, el último mono, te escuchan y vamos a hacer. Y aquí en España yo mi experiencia era, llegas con una idea y dices, bueno, que llevamos toda la vida haciéndolo así, ¿para qué lo vamos a cambiar? Tengo que ahora cambiar, ¿no? Claro, entonces era súper duro, ¿no? Y yo decía, y me acuerdo que mi jefe americano me regaló el libro de ¿Quién ha movido mi queso? ¿Quién mueve mi queso? Unos ratoncitos que pierden su mina de queso y al final, bueno, los que se mueven acaban consiguiendo un resultado mucho mejor. Y de hecho yo ahora estoy agradecida incluso por lo que me ha pasado, que dices, pero si es durísimo. Pues ha sido un aprendizaje increíble y realmente estoy consiguiendo aquí en mi país, que es lo que más quiero, en mi tierra, cosas increíbles que realmente en Estados Unidos seguro que pues, estaría teniendo mucho éxito, pero de otra manera, ¿no? Ahora mi frase es lo imposible es aquello que no intentas. Fijaros que os decía, tengo una idea que es para el premio Nobel y es que me lo creo de verdad. Claro. Y digo, y esto son cosas que han surgido en base a la actitud, al estar, claro, al viajar mucho, dormir poco, que al tener toda esa dedicación, que no ha sido nunca un sacrificio, es mi propia pasión, ¿no? Por esto, cuando me dicen, ¿tú cómo eres capaz de hacer tantas cosas? Dice, pero si tienes 3 niños pequeños, viajas muchísimo, tal. Digo, porque ¿cómo voy a no reaccionar ante darle salud a la gente? Claro. Cuando yo trato a un paciente y de repente, como me ha pasado todavía esta semana, viene y te dice, doctora, me ha salvado la vida, doctora, si no tenía opciones, o sea, todo eso dices, es que no puedo parar. Tienes que dormir con una risa en la boca, ¿no? Una sonrisa en la boca. O sea... Claro, y es como una droga, dices, ¿quieres más? Un segundito que creo que... ¿Quién es? ¿Diga? Sí, Manu. Sí, es Manu. Súper interesante. Sí. Buah, te lo tienes que ver. Sí. Dice que si puede contar un fracaso así rápido. Venga, y seguimos. Que los fracasos Mira, aprenden. pero porque Elisa te ha dicho, Sí, te ha dado permiso. Te absorto porque y si ni no... me he acordado. Fíjate. Venga, cuéntanoslo, pero rapidito, que seguimos aquí. Venga, va. Alfonso, Cristian, perdona que interrumpa, como siempre, pero es que se me había olvidado una cosa, y era deciros que una de las salsas más famosas del mundo surge de un olvido. La salsa Perrins, que es la salsa Worcestershire Perrins, esa, la de Lea y Perrins, surge de un olvido. Mira, esto surge de la siguiente manera. Estos dos señores no eran ni cocineros ni nada, eran farmacéuticos. El señor Lea
y el señor Perrins, dos británicos. Eran amigos de un noble o de un aristócrata, de un tío con pasta, que había vuelto de la India y quería que ellos, farmacéuticos, le elaboraran una salsa súper chula que había probado y como muy especiada en la India. Le dio los ingredientes y ellos le metieron de todo ahí, las anchoas, la melaza, el tamarindo, vinagre, de todo ahí. Hacen la salsa y estaba malísima. Eso no se podía ni comer ni nada, estaba asquerosa. Dijeron, bueno, pues la olvidamos. La metieron en un barril allá abajo en su farmacia y la olvidaron. 1830. Meses después, ahí va la salsa, que se les había olvidado. Van para allá, abren y había fermentado. Y al fermentar había alcanzado una profundidad de sabor espectacular. Dijeron, ¿qué es esto? 7 años después, en 1837, empiezan a comercializarla. Y hasta hoy, la salsa Lea Perrins es una de las más famosas del mundo y si te has tomado un Bloody Mary, sabes de lo que estoy hablando. Y si no te lo has tomado, pues no te lo tomes, que tampoco hace falta, pero prueba la salsa, que está muy buena. ¿Qué? A mí se me ha olvidado algo y no sé qué. Bueno, pues Manuel nos ha contado pues esos fracasos memorables, ¿no? Hay cosas que a veces parecen un fracaso, pero luego se convierten en un éxito rotundo, ¿no? No te pregunto por fracaso, pero sí que me gustaría preguntarte por un éxito del que te sientes súper orgullosa, algún caso que quizás te ha venido complicado, difícil y oye, y mira, quizás esa persona pues sigue viva, sigue con ganas y sigue con ilusión. Pues mira, tengo afortunadamente unos cuantos de eso, pero hay una chica que me marcó especialmente porque es una chica muy joven que tenía un tumor extendido con afectación en el hígado y que me la he encontrado estos días. Hacía un acto de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias. Me dijeron, oye, vente, y yo, por supuesto. Y se acercó a mí y de hecho cuando la vi, hacía bastante tiempo que no la veía y me costó un poco reconocerla porque además la había visto por videoconferencia muchas veces y de repente dice, doctora, es que tú me has salvado la vida. Y dice, estoy libre de enfermedad y en su hospital habían dicho que le iban a frenar el tumor un poco de tiempo y que bueno, que tampoco había muchas opciones. La han conseguido operar, está libre de enfermedad, no tiene tumor, haciendo su vida estupendamente. Wow. Y es un caso que me ha marcado de hace Hombre, unos claro, días, porque impresionante. realmente tengo pacientes que desde hace años ya que se habían quedado sin opciones, están vivos, están libres de enfermedad. Y siempre digo libres de enfermedad y no curados porque nunca sabes, yo no sé, Claro. en todos estos años no les ha vuelto el cáncer, pues no lo sé si mañana van a tener otra cosa, pero fijaos, hay un caso que me marcó también muchísimo porque ahí es una muestra de actitud. Cuando pasó todo lo de mi madre y mi madre tenía las metástasis cerebrales, estaba pues muy mal. Yo no sabía si lo que yo proponía iba a funcionar. Además, supuso emprender con todas las dificultades del mundo, muchas dificultades económicas, mucho miedo por muchos motivos, la parte personal sobre todo, pero luego la parte también empresarial, era todo muy arriesgado. Tuve una paciente de esas que estaba escribiendo en la consulta su historia y era una mujer con un cáncer de pulmón con metástasis cerebrales, hepáticas, óseas. Bueno, y de repente yo estoy escribiendo y me dice, doctora, a mí el cáncer es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo me acuerdo que yo levanté la vista, me quedé mirándola, yo con aquello que mi madre estaba Sí. fatal, todo esto. Me dice, sí, sí, no me mire así, que no estoy desorientada. Desde que he tenido cáncer, bueno, pues ahora salgo con mi marido, disfrutamos la vida, porque casi ni hablábamos, he llamado a gente con la que no me hablaba, dice, ahora estoy viviendo la vida, ¿no? Esa mujer tuvo una respuesta al tratamiento impresionante. O sea, se hizo un escáner, habían Que ya con esa desaparecido actitud las también. lesiones. Claro, imagínate aquella actitud y estábamos súper felices. Increíble. Pero lo curioso de ese caso no es solo que esa actitud ayudase, sino que cuando ya se había hecho el escáner, como a las 2 semanas, un día me llama su hija de madrugada. Tenía mi teléfono personal porque yo las llamaba para que me ayudasen a mí emocionalmente a llevar lo mío. Y me dice que es que mi madre se está muriendo. Y yo digo, no puede ser, si el escáner está todo bien, ¿cómo no puede ser? Sí, 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 que está en el hospital ingresada, que dicen que se muere. Y yo me fui al hospital, que estaba como unos 40 minutos de mi casa, y yo ni siquiera trabajaba ahí, porque no me lo creía. Entonces, cuando llegué la vi, estaba intubada, bueno, falleció. Y digo, ¿pero qué le ha pasado? Dice, se atragantó con un melocotón. No puede No ser me verdad. He tenido varios pacientes, y recuerdo 3, que han tenido respuestas increíbles y que han fallecido por algo que no tenía nada que ver y además muy cercano al escáner de está todo fenomenal, ha ido muy bien. Con lo cual, esto también me ha enseñado a
hay cosas que a veces parece que el destino o lo que sea, pues es uno que es que no podemos cambiar. O sea que al final, ¿para qué vamos a estar preocupándonos del cáncer cuando te mueres atragantado por un melocotón? Más que preocuparse, hay que ocuparse. Por supuesto es algo claro, ¿no? Pero lo que hablaba antes y veníamos hablando ya desde el principio, el afrontar pues, la enfermedad con otra perspectiva, porque al final yo repito mucho la frase de se puede tener cáncer y ser feliz, porque el cáncer es algo más que tienes, pero puedes de hecho incluso que sea algo que te haga cambiar tu actitud ante la vida y la manera de vivirla, para que no se pase y eches la vista atrás y digas, uy, que se me ha olvidado vivir en estos años. Claro. Buah, increíble, increíble. Solamente una pregunta más que me viene, Elisa, creo como matiz, porque lo habrás mencionado, pero bueno, creo que viene bien de como quizás recordarlo. A lo mejor alguien está escuchando esto y quizás está pasando ya por un tratamiento o conoce a alguien que está pasando un tratamiento. ¿Merecería la pena que dice, no, pues yo ya estoy en tratamiento, ¿ya qué voy a hacer? ¿Merece la pena esa segunda opinión? Siempre. Siempre merece la pena esa segunda opinión, porque muchas veces yo siempre digo, el tratamiento que está recibiendo no se suele cambiar, salvo que sea una barbaridad. Yo vi un paciente que le han puesto una quimio que considero que no es la ideal, pero como decía antes, el cáncer nunca es un enemigo pequeño y vale más adelantarse al después. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y hay veces que le digo a los pacientes, que sepa usted, no tiene por qué pasar, pero si esto vuelve, hay una opción que quemando con radiofrecuencia las lesiones, las hacemos desaparecer. Entonces, el paciente ya tiene esa información y sabe cómo reaccionar. O a veces está con un tratamiento y dices, complementando esto con la oncotermia, con una inmunoterapia, el resultado puede ser mejor. Sí. Hay veces que les dicen a los pacientes, le vamos a poner una quimio para luego operarle, pero eso no es 100% eficaz. O sea, esa es la idea, ¿no? Pero a lo mejor el tratamiento no funciona, con lo cual hay que echar el resto porque queremos que sea operable y hay que intentar hacer lo máximo. Con lo cual, esas segundas opiniones, si lo mejor que nos pueden pasar es que nos digan, mira, lo que te están haciendo es perfecto, maravilloso y ya está. No es, como decía todo el tiempo, no es una crítica constructiva, sino es algo que puede sumar. Y por supuesto, la respuesta que yo diría es que sí. Qué bueno. Qué bueno. Elizabeth, ¿y cuál es tu siguiente reto? Pues mi siguiente reto es precisamente lo que decía del sistema inmune. Trabajar para que realmente nuestro sistema inmune sea el que cure el cáncer. O sea, que simplemente tengamos que encenderlo, ayudarle a descubrir esas células malignas para que el propio sistema inmune nos ayude. Ahí tenemos un proyecto muy de abordaje integral al paciente y esto significa recomendaciones de nutrición, ejercicio físico, gestión emocional, porque necesitamos que el sistema inmune esté fuerte. Correcto, y eso lo tiene que hacer el paciente. No vale que yo dé una pauta que el paciente no siga nunca, está en sus manos. Y luego la otra parte es despertar esas células al sistema inmune. ¿Cómo? Con la oncotermia, con la radiación a dosis bajas. De hecho, vamos a abrir el primer centro de radioinmunoncología del mundo. No hay un centro focalizado solo en esto, porque el sistema inmune aquí en Madrid. El sistema inmune es la clave, y yo lo tengo cada vez más claro, de la curación del cáncer. Qué bueno. Hemos aprendido muchísimo en esta entrevista. Yo estoy procesando la información, ¿eh? O sea, no, pero enhorabuena. O sea, creo que es una entrevista que creo que tendría que hacerse viral, porque no lo digo honestamente, porque creo que hay mucha gente que debería escuchar esto por falta de información. Sí. De nuevo, sin criticar absolutamente a nada, porque a veces, lo que has dicho tú, puede haber en el sistema sanitario personas con buena intención, pero también es cierto que las segundas opiniones, creo que esto debería ser un eslogan que se grabe, puede abrir las oportunidades a ver las cosas desde otra perspectiva y que hay opciones. Y porque creo que, y me llamó mucho la atención en una conferencia, que el conferencista era un tema de salud. Dijo, quiero que por favor os levantéis todos, excepto aquellos que habéis pasado por un cáncer o conocéis a alguien cercano que ha tenido cáncer. No se levantó nadie. Fíjate. ¿Por qué? Porque al final estamos rodeados de gente, seres queridos, o que lo están pasando, o conocemos un amigo cercano que lo ha pasado, ¿no? Y a veces por desinformación, pues quizás nos contentamos con lo primero que escuchamos y no exploramos opciones que son muy, muy viables. Sí. En 2040 se estima que va a haber un 60% más de casos de cáncer y es la primera causa de muerte en España. O sea, hay que tomar acción, sobre todo sabiendo que se puede prevenir y eso depende de nuestros hábitos de vida, no de los médicos, de nosotros. Empieza por nosotros. Eso es.
Pues muchísimas gracias, Elizabeth. Nada, gracias a vosotros por darle voz a todo esto, que al final un yo creo placer, que es claro. una maravilla. Sí, pondremos también el sitio, que creo que es importante, Por donde supuesto, pueden en la encontrarte, porque descripción. hay mucha gente que diga, por favor, dónde podemos ponerme en contacto. Y Fenomenal. enhorabuena por todo ese trabajo que estás haciendo, Elizabeth. Y nos encantaría que pusierais en los comentarios qué os ha parecido esta entrevista, qué habéis aprendido y sobre todo compartirla. Compartirla porque de esta forma llegamos a más gente y también podemos ayudar a más gente. Exacto, que puede salvar vidas y que creo que esto es muy interesante. Así que gracias, compártelo y sobre todo para que puedas seguir disfrutando de contenido de valor como lo que has traído aquí, Elizabeth. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues hacemos un pequeño parón para entrar en la Pequeñito. sección Venta Kamikaze. Kamikaze. Una sección que es muy interesante porque aquí cada semana él y yo nos vamos diciendo cosas que tenemos que vender sin que lo sepamos uno o el otro y tenemos que hacerlo al estilo teletienda. Es decir, en aproximadamente un minuto vender algo que de nuevo no sabemos. Y aquí él, el amigo, no sabe lo que hay, pero nos lo va a tener que vender. ¿Estás preparado? Pero yo he escuchado algunas risitas mientras no podía mirar lo que lo colocaban, así que a ver Bueno, qué me tienen aquí ¿Listo? preparado. ¿Estamos todos listos? 3, 2, 1. ¿En serio? Vale, muy bien. Vale, esto que es para por si tienes mascotas, ¿no? ¿O qué? ¿No? Podría ser, ¿Es, claro. es Sí, para eso? puedes hacer preguntas. Sí, claro, esto es la bolsita para Vale, recoger. ok, vale. ¿Cuántas bolsitas caben aquí? Bueno, las bolsitas que estas vienen como unas 50. 50 bolsitas. En un rollito, sí. En un rollito. Vale, perfecto. Y esto es fácil de cambiar, Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Así? Metes el rollo y ya está. Perfecto, muy bien. Y bueno, esto la utilidad, ¿no? Para llevarlo, me imagino que ¿esto es opcional o viene de Viene, serie? viene así. Viene de serie. Perfecto. Vale. ¿Esto lo pueden morder los animales o es tóxico? Pueden morderlo, pero no deberían. No deberían. Vale. No deberían más que nada porque te quedas sin esto. Vale. Un perro un poco grande se lo va a tragar Vale, y vale. lo va a tragar a trocitos. Vale, perfecto. Muy bien. Sí. Venga, pues vamos allá. Vamos a, Sí. vamos a venderlo. Pues vamos a escucharle venderlo. y ponemos el tiempo, señores y señoras, en 3, 2, 1, tiempo. Pues ya sabes, si el perrito es tuyo, la caquita también es tuya. Y lo tenemos muy fácil de solucionar, porque con este portacaquitas, portabolsa caquitas, lo mejor de todo es que cualquier paseo puede ser algo tan ameno como ir por aquí con la calle, de repente te encuentras ese mojoncito que ha dejado tu perrito, pues no pasa nada porque tienes 50 bolsitas preparadas para ser utilizadas. Además, fíjate lo fácil que salen y lo único que tienes que hacer es quitar, hacer así, recoger la caquita y listo. Lo mejor de todo es que esto puede combinar, porque si quieres, por ejemplo, pasar desapercibido, lo único que tienes que hacer así y ya ese emoji desaparecerá. Si quieres mandar alguna señal y decirle vete, pues ya lo has dicho todo, ¿no? El emoji habla por sí solo. Entonces lo mejor de todo es que esto además lo puedes llevar contigo donde quieras, lo puedes guardar y lo mejor de todo es que siempre tendrás a mano una bolsa que hará mucho más fácil el llevar las caquitas de tu perro. Lo mejor de todo es que si lo compras ahora te llevas esta anilla portatrajes de regalo. Tiempo. Todavía no entiendo la diferencia entre esto y Bueno, esto. pues porque puedes decir las cosas con emoji o sin emoji. Es como que no cambia Hombre, mucho la ñorda que llevas aquí, pero claro, está muy bien. claro, hombre, no es lo mismo. Me ha gustado mucho. Bueno, sobre todo el comienzo es lo que más me ha molado, ¿no? Es decir, si tu perrito es tuyo, la caquita también, ¿no? Creo que eso es muy importante y es verdad, ¿eh? O sea, creo que, oye, ya que estamos hablando de un tema tan escatológico, qué mejor que reírnos llevando esto porque Claro. va a dar mucho que hablar con el resto de gente que te vea. Yo me voy a cuando llevar lo uno, vea. aunque no tenga perro, da igual, me lo voy a Sí, llevar. claro, esto va a crear tendencia. Oye, ¿sabes qué? Molaría un montón de la que la gente se lo llevara por la calle, hiciera fotos y nos pusiera ahí Exacto. logueados, ¿no? O sea, etiquetados. De, oye, tengo en la bolsita caquita. Hashtag caquita. Hashtag caquita y Alfonso y Cristian, ¿no? Pero Venga. no por lo de caquita nosotros, ¿vale? Pero está muy bien y vamos a las aparte, ¿no? Como Vale. has captado desde el principio, has hecho además también una cosa, la utilidad, ¿no? Es decir, de ponértelo Claro. y tirar la bolsa en el momento, que vean cómo funciona, que es de fácil uso y la facilidad de uso, pues creo que también engancha cuando queremos vender. Pero sobre todo las risas que nos hemos echado, creo que es lo que más merece la pena y que además, si ríes, vendes. Y si vendes, pues es lo mejor, la gente te va a comprar. Así que importantísimo que saquemos estas lecciones y que sigamos viendo la entrevista. Y si ríes, eres feliz. Y si eres feliz, tu perro también. Y perro feliz,
caga feliz. Asegurado. Nos vemos. Ese sería que haber sido el final. Bueno, lo ha hecho ahora. Me lo he dejado Compra. para el final. Enlace en la descripción. Este momento. vemos. Compra Cómpralo. a la guinda al pastel. Chao, chao. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Quiero ser como tú. Madre mía, por lo menos a mí me ha encantado tener a Elizabeth aquí hoy porque no solamente he aprendido cosas que no sabía sobre el cáncer, he aprendido cosas como prevenir, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Así que es muy importante que esta entrevista, por favor, nos ayudes a hacerla viral. Totalmente, porque yo creo que se nos habrá quedado grabado de las segundas opiniones. Creo que esto es algo fundamental y de que a veces donde te dicen un no puede haber un sí y una gran esperanza. Así que si has disfrutado, de nuevo, dale me gusta, déjanos tus comentarios, compártela, suscríbete, porque probablemente esta entrevista salve vidas. Y además, sí que es verdad, nos hemos divertido porque la venta kamikaze, pues bueno, mira, ¿sabes qué? Mejor júzgalo tú, ponnos en los comentarios qué has aprendido de esa venta kamikaze y también del fracaso memorable, porque ya sabes Manu nos que sorprende. todo en la vida al final son aprendizajes. Nunca fracasamos, siempre aprendemos. Espero que tú también hayas aprendido hoy mucho. Chao.